Buenas noches y bienvenidos a las 5 de las 7. Como cada día, vamos a presentarles en compañía de dos invitados las principales noticias del día de hoy, día víspera de una importante sesión en nuestro Parlamento en el que el nuevo primer ministro presentará su plan de gobierno y se expondrá al voto de confianza de los parlamentarios. Sin embargo, la vida continúa en todas sus dimensiones y hoy hemos tenido una actividad judicial importante, hemos tenido discusiones sobre nuevos casos de violencia contra la mujer, también un tema de salud que ha concitado mucho interés en la opinión pública. Pero destaquemos también y sobre todo la conferencia de prensa que pronunció hoy el ministro del Interior, Carlos Basombrío, en la que afirmó que ya se tienen los nombres, ya están identificados los miembros de este presunto escuadrón de la muerte que actuó al margen de la ley y del código de honor de nuestra Policía Nacional, eliminando delincuentes. Sobre ese tema y sobre los otros temas que hemos seleccionado para las 5 de las 7, hemos invitado a dos miembros de nuestro Congreso que luego presentaremos. Pero antes, las 5 noticias escogidas de las 5 de las 7 en adelante, señor director. Identificados a los principales involucrados en los escuadrones de la muerte. Aseguró que este viernes 19 se dará a conocer el primer informe sobre el caso. El 36 Juzgado Penal de Reos Libres admitió el habeas corpus para evaluar las condiciones de carcelería de Abimael Guzmán. El documento fue tramitado por su esposa Elena Iparraguirre, quien argumentó una presunta violación de los derechos a la vida, integridad física y la salud del condenado por terrorismo. El expresidente Ollanta Humala será citado ante la Comisión de Fiscalización para responder por presuntos actos de corrupción durante su gobierno. La presidenta de dicho grupo parlamentario hizo el anuncio a través de su cuenta en Twitter. La bancada del Frente Amplio aún no decide si dará el voto de confianza al gabinete ministerial encabezado por Fernando Zavala. La vocera alterna del partido, Marisa Glave, indicó que esperarán escuchar al jefe del gabinete para tomar una decisión a conciencia. La Contraloría General de la República inició la auditoría en las áreas de urología y diagnóstico del Hospital Almenara para determinar la calidad del servicio que brinda tras conocerse el caso de Shirley Meléndez, quien denunció ser víctima de negligencia médica. Y para abordar estos 5 temas hemos invitado a dos congresistas. Nombro en primer lugar al señor Elías Rodríguez, puesto que es vicepresidente de nuestro Congreso, miembro del APRA. Junto a él, Salvador Eresi, secretario general de PPK, Peruanos por el Cambio, y flamante presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. Buenas noches, señores congresistas. Muy buenas noches, gracias por la invitación. Por favor, primera noticia, entonces, esta información que nos ha dado Carlos Basombrío, adelantando lo que será el informe que se presentará el viernes próximo, dentro de 48 horas, sobre el Escuadrón de la Muerte que habría actuado en el marco o cubierto dentro de nuestra Policía Nacional. Muy buenas noches. Quiero yo destacar y agradecerle por este momento y decirles que es importante que en el país se puedan producir todas aquellas clases de investigaciones que orienten a conseguir resultados para satisfacción de cómo se han producido las cosas. Hay gente que pueda aplaudir que la delincuencia sea exterminada. Lamentablemente vivimos en momentos de difícil inseguridad ciudadana. Pero en el caso de estos policías sí han deshonrado a la institución en caso se produzca como consecuencia de esta investigación un resultado conforme se está viendo en las noticias, la conformación de un escuadrón de la muerte. Porque es un escuadrón de la muerte con fines de subir de rango, con fines económicos, lo que desdice de la función de nuestra institución tutelar del Estado. Entonces, el ministro dio 10 días y en los próximos días se están cumpliendo y van a emitir un informe. Lo que sí me parece que esto se conocía hace tiempo atrás
Y las instituciones... ¿Cuánto tiempo atrás? Bueno, parece que tenían un par de ministros, por lo menos, en el gobierno del señor Ollanta Humala, que tenían una suerte de conocimiento de esta situación y que se estaba ventilando dentro de los cánones internos y aparentemente ha habido una paralización en un momento de esta investigación. Y esto no puede volver a ocurrir por la salud de esta institución que todos queremos apoyar, impulsar y que pueda cumplir su rol de buena manera. Señor Eresi, usted ha sido alcalde, o sea, sobre seguridad ciudadana, tiene un contacto directo. Cuéntenos, ¿cómo reacciona usted ante lo que ha dicho el ministro del Interior? En primer lugar, tengo que saludar el trabajo que viene realizando el ministro Carlos Basombrío. Es un trabajo que ya nos muestra algunos resultados concretos, ¿no? Primero, el tema de lo que ha significado las recompensas contra delincuentes. Es un tema que va a permitir la captura de delincuentes y va a influir y va a incidir en mejorar el tema de la seguridad ciudadana. Por supuesto que es una medida de un conjunto de medidas. El tema del Escuadrón de la Muerte que se ha detectado y que el ministro Basombrío va a informar el día viernes, es un tema realmente nefasto para el Estado de Derecho en nuestro país. Creo que hay algunos aspectos de nuestra democracia en los que, en vez de avanzar, estamos retrocediendo a pesar de que ya tenemos 20 años de democracia, 4 gobiernos consecutivos. Es lamentable que estos hechos se susciten y, por supuesto, que tenemos que saludar que el ministro del Interior ha tenido la valentía, porque, como bien ha señalado nuestro colega vicepresidente del Congreso, esta era una información que se tenía en el gobierno del presidente Humala y que no entendemos por qué la opinión pública, ante la gravedad de un hecho de esta naturaleza, se haya enterado de un hecho que ahora sí va a ser materia de conocimiento público y, por supuesto, de sanción para quienes deshonran el uniforme, para quienes desprestigian una fuerza tutelar que debe estar a cargo de la seguridad ciudadana y, por supuesto, también que sirva como un escarmiento ejemplar y además permita lo que busca el gobierno a través de la gestión del ministro Basombrío, que es la refundación de la Policía Nacional, devolverle su señorío, su esencia, para que vuelva a ser esa institución, por supuesto que existiendo y reconociendo que hay buenos policías, vuelva a ser esa institución que todos los peruanos necesitamos para que se nos devuelva la tranquilidad en las calles de nuestro país. Señor Rodríguez, como liberteño, usted sabe lo que ha pasado en Trujillo, hemos tenido casos de llamados también escuadrones de la muerte. Cuéntenos lo que se logró saber allá. Bueno, increíblemente le puedo decir que la población sintonizó de alguna manera con esta circunstancia que nos tocó vivir de aparentes ejecuciones a delincuentes, puesto que los cuadros que se viven de inseguridad han sido clamorosos, no tan solo robos, asaltos, extorsiones, muertes, ajusticiamientos de delincuentes criminales y sin contemplar edades. Esto encumbró a un hoy alcalde de la ciudad de Trujillo que lleva consigo la carga de un proceso judicial, primero su dar de baja al retiro y luego un proceso judicial que prácticamente tiene muchos episodios y años. Pero que ha dado ya resultados, es decir, sabemos desde el punto de vista judicial todavía, qué se hizo, todavía, cuánto está tomando esta investigación. Todavía esto no termina. Entonces ya lleva por lo menos un par de años, según tengo conocimiento, pero la población en ese momento puso en relieve la acción de la Policía Nacional. Por eso, cuando uno revisa los apoyos ante estas noticias, dice está bien, que la población dice, bueno, pues se toma alguna medida al respecto, pero tenemos aquí que ser claros, el Estado de Derecho, las garantías nunca pueden ser vulneradas. Y peor cuando se han orquestado, según las noticias preliminares que tenemos, se trataría de una suerte de organización, de un armado a efectos de poder captar delincuentes, ajusticiarlos y generar con estos beneficios totalmente indebidos e impropios en la institución. Entonces, y claro, esto puede de alguna forma, si no se hace la distinción, darnos cuenta de que esta gente trataba como una especie de mafia esta circunstancia, totalmente distinto a lo de la ciudad de Trujillo, pero como fueran las cosas, existe un Estado de Derecho, existe un orden y hay que respetar la justicia y la ley.
como los fallos que se dan, ¿no? Absolutamente. Aunque no nos parezcan Ahora, dice bien. usted que los objetivos de este grupo ilegal eran eliminar delincuentes, pero ¿estamos seguros de que ese era el objetivo único para conseguir ascensos? ¿O es que cuando uno pone el dedo en este engranaje que es la delincuencia, termina salpicado y termina metido en mucho más cosas de lo que uno se imagina al principio, señor Eres? A ver, ese es lo que nos va a adelantar el ministro Basombrío el viernes, va a ser la punta del iceberg de lo que va a significar la lucha contra la corrupción dentro de la institución policial. O sea, no es un secreto para el ciudadano que nos está viendo a través de radioprogramas del Perú que existe corrupción en la Policía Nacional, de que hay sectores de la policía, y vuelvo a repetir, que hay policías buenos, que hay policías honestos, que hay policías que respetan su uniforme, pero hay verdaderas organizaciones delictivas que se dan en sectores de la policía y que sirven no solamente para esto que ha significado este escuadrón de la muerte, sino también de mecanismos de extorsión contra personas denunciadas arbitrariamente. Hace unos días recibí una denuncia de que un policía entró a un centro de belleza muy conocido de la ciudad, comenzó a tomar nota y mandó un informe a un fiscal de lavado de activos para denunciar a este centro de belleza porque parecía que tenía muchos lujos. O sea, una cosa tan arbitraria como esa le genera a un negocio una denuncia por lavado de activos, lógicamente para que después se acerquen a estas personas y les esté extorsionando a fin de evitar lo que es un proceso de investigación realmente para una persona inocente, totalmente fuera de lugar y atenta contra la tutela jurisdiccional, contra todos los principios de debido proceso. Y entonces, en vez de ser la policía una institución que nos dé la seguridad, se convierte en un enemigo de la ciudadanía. Por lo tanto, el paso que está dando el Ministerio del Interior, a cargo del ministro Carlos Basombrío y del gobierno del presidente Pedro Pablo Kuczynski, resulta un paso fundamental en lo que va a significar la propuesta que se le haya dado al gobierno de refundación de la Policía Nacional del Perú. Precisó el ministro Basombrío que se trata de 18 oficiales y de 80 suboficiales que están investigados y señaló que este es un grupo pequeño para un cuerpo que tiene 130.000 miembros. Sin embargo, como en toda institución, cuando uno sabe o cuando uno sospecha que sus colegas están actuando de esta manera, es la moral misma de la institución. ¿Para qué tomar riesgos? ¿Para qué enfrentarme yo contra gente que me puede matar? Porque eso pasa. Recordémoslo, que hay muchos agentes que ofrecen su vida para protegernos. De manera que además del hecho delictivo en sí mismo, hay el impacto negativo sobre la moral del cuerpo policial, tal y como lo han podido ustedes ver en sus respectivas circunscripciones. Completamente de acuerdo. Y necesitamos en estos momentos amalgamar una serie de acciones con valores, con respeto, con principios. Por eso vuelvo a ser enfático. Ministros encargados de impulsar los sectores en el periodo pasado tenían noticias al respecto y flaco favor le hicieron a la institución al no permitir que se emitiera un resultado producto de estas investigaciones. Son casi 100 entre oficiales y personas que tienen menores rangos que manejaban algunas cuentas, es decir, tenían fondos y son de diferentes grupos dentro del desplazamiento, organización policial que ellos tienen. Entonces, también destaco que el ministro Basombrío, en estos pocos días de asumir las funciones, pase esta prueba de fuego, establezca una comisión y que ya le entregue al país un resultado y, sobre todo, encamine y encauce esto por donde tiene que ser, que sea la justicia, en todo caso, específicamente la que tiene que imperar, porque la ley hay que respetarla y empezamos por nuestra policía. Señor Eresi, ¿cómo ir, como ha dicho el ministro, hasta las últimas consecuencias y, sin embargo, preservar la moral de la Policía Nacional? Creo que un hecho de esta naturaleza le da a la policía una gran oportunidad de generar regenería, de refundarse, y yo creo que la moral policial
no debe sentirse amilanada cuando se trata de separar a las manzanas podridas de la institución. Por el contrario, la institución policial se fortalece cuando las manzanas podridas son apartadas. Esperamos que una vez denunciados estos hechos y hechas las investigaciones, no termine ni el Ministerio Público ni el Poder Judicial convirtiéndose en una suerte de que estas personas detenidas por la gravedad de los delitos que se están imputando ingresen por la puerta de las fiscalías y los juzgados y terminen saliendo por la ventana, porque después le perdemos el seguimiento a las cosas y de pronto nuevamente en libertad policías que han estado involucrados en secuestros, policías que han estado involucrados en hechos delictivos de gravedad. Pero paralelamente a este tema que va a significar el trabajo que debe realizar el ministro del Interior en el fortalecimiento institucional de la Policía Nacional del Perú, hay otra línea de trabajo que va a ser muy importante y es el del fortalecimiento del trabajo de la seguridad ciudadana en los municipios. ¿Esto qué significa? Por ejemplo, en el caso del distrito que yo tuve el honor de presidir, que es San Miguel. En San Miguel hemos realizado una tarea interesante, seguridad ciudadana, que ha sido fortalecida además por el actual alcalde Eduardo Blés en la gestión y se ha disminuido la incidencia delictiva de una manera sustancial. ¿Y por qué? Porque en San Miguel se ha logrado cada día mejorar la recaudación del arbitrio de serenazgo, es decir, más vecinos. La mejor forma de hacer participación ciudadana en la seguridad ciudadana es cumplir con nuestro deber de pagar nuestro impuesto y permitir que el municipio organice un servicio de seguridad ciudadana potente, como por ejemplo tiene San Miguel, como por ejemplo tiene Miraflores, como lo tiene San Isidro, que es un modelo además internacional de serenazgo y de vigilancia manzana por manzana. Entonces, si se lograra algún mecanismo por el cual los municipios que no recaudan, porque la gente no tiene cultura de pago, y logramos tener conciencia de que todos tenemos que pagar esa cuota de serenazgo, podríamos lograr replicar estos modelos de seguridad ciudadana en distritos como San Juan del Lurigancho, Villa María del Triunfo, San Juan de Miraflores, San Martín de Porres, y en todo el Perú. Y entonces, rápidamente yo creo que si logramos fortalecer el tema de la recaudación del arbitrio, vamos a tener servicios de seguridad organizados en todo el Perú y por supuesto una mejor vigilancia de las calles y una disminución no solo de la incidencia delictiva, sino de la percepción psicológica de inseguridad, que es un tema que también tenemos que atacar. Bueno, tenemos que hacer una pausa y cuando volvamos veremos otro tema que más bien es uno de los capítulos y de las páginas más gloriosas de nuestra Policía Nacional, que es la captura del jefe de Sendero Luminoso, que ahora está reclamando derechos. Pausa y regresamos. Nuestro segundo tema tiene que ver con un proceso judicial, puesto que el preso Abimael Guzmán ha presentado ante un juzgado penal un habeas corpus que ha sido admitido, quejándose de que su salud no es suficientemente atendida, haciendo valer de que él sufre de psoriasis y de frío. Que en estos días fríos eso puede perjudicarlo a su edad. Es decir, recursos constitucionales, derechos universales, formulados por el que fundó un partido que amenazaba con matar a una tercera parte de los peruanos para ver una patria nueva. Reacciones, congresista Rodríguez. Lo primero que tengo que señalar es de que por la presentación de esta acción de garantía constitucional no podemos victimizar al señor Abimael Guzmán, que se encuentra recluido por la justicia peruana por precisamente haber bañado y marcado de sangre en las páginas de la historia del Perú. Lo que me sorprende a mí y hacer algunas críticas respecto a esta noticia es que el 36º juzgado penal del Callao da trámite o admite esta acción de garantía, lo que le permite a él que se pueda verificar si es que está en condiciones carcelarias que van contra su vida y su salud. Hay otras acciones de garantía que esta fue presentada el 12 de agosto. Estamos a pocos días. Y hay otras acciones de garantías que en otros juzgados también se presentan, donde población también en condición vulnerable, pero que no ha dañado al país, no tiene una pronta admisibilidad a trámite de esta garantía constitucional, ¿no?
que está consagrada y que dice hay que hacerlo rápido, pero aquí ha sido muy rápido. En todo caso, el que tenga psoriasis y el que sienta frío por las condiciones que se ha señalado así previamente, me parece que tiene que ser atendido dentro del marco de la ley, pero no puede ser una cuestión que pueda generar un sentimiento de victimización, como lo he dicho, a una persona que, si bien tiene derechos como todas, pero que en la base naval del Callao están cumpliendo una condena bien merecida. En todo caso, el juzgado tendrá que verificar si esto ocurre de esta forma. Congresista Heresi, usted es presidente, como hemos dicho, de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. ¿Qué sentimientos le produce la noticia? Me produce el sentimiento de ver a un hombre que le declaró la guerra al Estado peruano, le declaró la guerra a ciudadanos inocentes, los asesinó, los mató, convirtió el país en un baño de sangre durante décadas, murieron miles de personas. Esa persona que combatió ese sistema, ahora usa ese sistema para obtener un beneficio en relación a una situación de precariedad que él siente dentro de lo que es su régimen carcelario. A ver, todo ciudadano en la cárcel tiene derecho a ciertas, digamos, condiciones, de tal forma que desde el punto de vista legal, toda persona tiene derecho de accionar legalmente ante el Poder Judicial. Evidentemente, como lo ha señalado aquí nuestro colega, sorprende pues, que no exista la misma celeridad con otros compatriotas cuando se trata de acciones de garantía. Bueno, pero cuando hay un abogado que tiene relaciones y que tiene poder mediático, las cosas pasan rápidamente. Es el caso ahora con el señor Crespo, ¿no? Da esto, pues, esto le da connotación a quienes participan en el hecho en sí. Entonces, acá hay un morbo dentro de la situación en la cual no solamente se acciona con el objetivo de victimizar a una persona como si el Estado lo estuviera tratando mal, porque si nosotros vemos las condiciones carcelarias de los presos comunes en nuestro país, sí, son mucho peores que las que tiene el señor Abimael Guzmán en la base naval, de tal forma que esta victimización que el señor Abimael Guzmán pretende plantear, que el delincuente sentenciado Abimael Guzmán pretende plasmar con este habeas corpus, de ninguna manera creo que los peruanos la vamos a aceptar como recurso para hacerse ver como una víctima ante la opinión pública de nuestra ciudadanía. Así que él que siga sus procesos y el Poder Judicial y las instancias carcelarias correspondientes de nuestro sistema penitenciario verán si es que efectivamente se están incumpliendo las normas, y si se están incumpliendo, pues el preso, el reo, tendrá derecho a los beneficios humanitarios que le corresponden recibir en la cárcel, que bien merecida la tiene. Congresista Rodríguez, yo lo sentí un poco reticente ante esta celeridad de la justicia, pero no es al actuar ante una solicitud de este tipo que se honra nuestra democracia, no, sí, y que bien quedan afirmados de que estamos defendiendo valores universales para todos, aún para las personas que podamos despreciar más. Sí, correcto. Eso es así, debe ser así. Debemos estar en una democracia donde se respete el Estado de Derecho y todas las garantías y todo lo que le corresponde a los derechos humanos hay que contemplarlo, hay que respetarlo. Lo que resulta es paradójico, con toda sinceridad, de que personas que despreciaron los derechos humanos de su propio país el día de hoy apelen a estas circunstancias, y que nosotros tenemos que tener la decencia de poder otorgar de acuerdo a lo que corresponda. Lo que yo quería dejar en claro tal vez era que nuestra justicia, que últimamente, y hay que respetarla, ¿no?, da los fallos que tiene que dar, con los argumentos que tienen que ser expresados y las pruebas que tienen que estar ahí para poder sustentar sus fallos, pero sin embargo también en un tema democrático tenemos que reafirmarnos y hacer recordar, como en este momento que usted permite a una gran cantidad de miles de jóvenes que no vivieron estas circunstancias y que tienen que por lo menos conocer por qué es que nosotros tenemos estos criterios. Ojalá que este juzgado y otros jueces más
funcionen con la celeridad de mujeres, de gente mayor, de personas que están en condiciones difíciles y que también están buscando una acción de habeas corpus, una acción de amparo, cualquier otra garantía que tiene que ser inmediata para poder salvaguardar sus derechos. Congresista, usted tendrá que velar desde su puesto parlamentario para que esta misma celeridad se aplique a todos los presos y no solo a los que disponen de abogados con influencia. Así es, el tema del control político en la Comisión de Justicia que se ha instalado el día de ayer, estamos por pedido de todas las bancadas, por citar al presidente del Poder Judicial ante sentencias de las que creo que vamos a hablar más adelante en el programa, pero que reflejan una preocupación en torno al comportamiento de algunos jueces del Poder Judicial que no merecerían pertenecer al Poder Judicial con la calidad de sentencias que están expidiendo. En el caso de Abimael Guzmán, pues, reitero, es una paradoja de que él utilice nuestra Constitución, los derechos que establece nuestra Constitución, ¿no? Se queje de sus condiciones por sentir frío, ¿no? Y vale la pena ante este pedido que tiene un contenido de alta victimización recordar los asesinatos que cometió Sendero Luminoso contra políticos como Javier Puigros Planas, Hernán Espinosa en Junín, contra mártires del partido aprista, contra una serie de personas a las que asesinaron, atentados viles como se cometió contra aquel presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Domingo García Rada. O sea, contra policías y militares también. Policías y militares, contra madres y contra personas inocentes cuando hacían explotar sus coches bombas en las calles. De todo eso fue este señor que está pidiendo condiciones carcelarias, mejores condiciones carcelarias. Este señor fue el primer asesino y que no debemos nunca olvidar lo que hizo este señor en perjuicio del desarrollo de nuestro país y de la vida de los derechos y del atentar contra los derechos humanos en nuestro país. Es importante recordarlo, como recordar también que fue capturado por la Policía Nacional en un operativo impecable que respetó completamente el código de la policía y que se puso un trabajo de hormiga con mucha paciencia. De inteligencia policial. De inteligencia policial. Hacemos una pausa y volvemos con otro tema que es la eventual presentación del expresidente Ollanta Humala en el Parlamento, pero ante la Comisión de Fiscalización. Pausa y regresamos. Y nuestra tercera noticia tiene que ver con la vida parlamentaria, puesto que la presidenta de la Comisión de Fiscalización, la ex procuradora Jenny Vilca Toma, ha anunciado que se podría convocar al expresidente Ollanta Humala para que rinda cuentas ante esta comisión. ¿Cómo ve este tema, congresista Rodríguez? Existe un artículo en la Constitución Política del Estado y que tiene otras referencias, donde el Parlamento tiene y está investido de este poder, de poder hacer las convocatorias y las personas de asistir para poder tratar diferentes temas con diferente carácter. Me parece saludable que en una democracia los contrapesos políticos permitan hacer las adecuadas investigaciones que el Perú demanda. De hecho, el gobierno que se ha ido no tan solo nos ha dejado con una economía muy fría, sino que también con visos enormes de corrupción, y aparte de eso, pues lo que nos corresponde es investigar. Pero nosotros hemos vivido un momento en nuestra vida política y partidaria que ha tenido que ver con el expresidente Alan García, donde se conformó una mega comisión por parte del Congreso de la República, y donde, para ser sinceros y para tratar de ser justos y para desentar la política, se debe hacer dentro de marcos que respeten el debido proceso en sede parlamentaria. Porque si no va a venir el Poder Judicial y va a corregir estos temas. Como pasó con Alan García. Como pasó con Alan García. Como tuvo que haber ocurrido con un congresista, Diz Canseco, y como también, le digo, estaba yo un poco reflexionando este tema porque el presidente tiene el derecho al antejuicio político. Entonces, lo que hace la Comisión de Fiscalización, en el marco de sus funciones, citar al expresidente, pero primero tiene que tomar un acuerdo. Si no toma el acuerdo, eso no es válido. Sus miembros tienen que decidir si acordamos invitarlo. Ahora bien,
¿En calidad de qué lo invitas? De testigo, tienes que señalarlo. Viene acá como investigado, también tienes que decirlo. Y si es investigado, tienes que señalar preliminarmente, indiciariamente, te estamos investigando por A, B, C, D cosas. Y le tienes que dar la posibilidad de que haga y conozca primero esto para que haga su descargo el día que corresponde y durante todo este proceso. Luego de todo ello, se puede llegar a un informe final que tiene que ser votado por esta comisión, que tiene que ir al Pleno, y si encuentran alguna circunstancia totalmente irregular, pasa al proceso del antejuicio político, que es el que vaya a la Comisión de Acusaciones Constitucionales y luego se deriva al fuero que le corresponde por una denuncia penal. ¿Hay un plazo para eso? No hay un plazo establecido, sino que a pesar de que nosotros hemos sufrido estos vejámenes, y yo en mi condición de parlamentario tengo la posibilidad hoy, que soy vicepresidente del Congreso de la República, de decir claramente, sin odios y sin rencores, que es preferible que este Parlamento haga las cosas bien y correctas, que se respeten todos los derechos y que definitivamente hagamos que y todas las investigaciones que caminen se hagan respetando escrupulosamente el debido proceso, que son garantías constitucionales, a pesar de que sean nuestros adversarios y nos hayan perseguido de esta manera insana, como ustedes saben. Congresista Heresi, es un poco diferente la actual presidenta de esa comisión porque ha sido procuradora ella misma, mientras que hubo un poco de impericia en la llamada megacomisión, ¿no? Sí, creo que es importante señalar, en primer lugar, que los políticos estamos siempre sujetos a la fiscalización de los medios de comunicación, de las instancias de fiscalización, Contraloría General de la República, Ministerio Público y dentro del marco de las funciones fiscalizadoras y de control político, el Congreso de la República. Ahora, no es una circunstancia feliz para nuestra democracia que cada quinquenio que se termina los presidentes estén desfilando ante las comisiones de investigaciones, ante comisiones de investigación en el Congreso. Sin embargo, dada la situación y dado que hay una serie de hechos, el tema del abajato, el tema de las agendas, en la que el propio presidente Humala ha señalado que él fue el que dio las indicaciones para que estas agendas sean escritas por la ex primera dama de la Nación, merecen evidentemente una investigación, una fiscalización por parte del Congreso. Ahora bien, comparto la misma opinión que nuestro colega congresista Elías en el sentido de que nosotros creo que pertenecemos a una misma generación de políticos que queremos elevar el nivel de la política, queremos elevar el nivel del Congreso, queremos que el Congreso de la República tenga legitimidad. Por lo tanto, el presidente, los expresidentes, como todo ciudadano que pase por el Congreso de la República, merece un debido proceso. Que las comisiones de investigación no se conviertan en circos, que las comisiones de investigación no estén filtrándole a la prensa la información de investigaciones que son reservadas. ¿Por qué? Porque el imputado tiene un derecho al debido proceso. Hay un principio constitucional de presunción de inocencia. Es decir, hagamos las cosas bien, que se investigue respetando la Constitución y de encontrarse responsabilidades que se sancione con todo el peso de la ley. Dejamos de lado entonces estos temas fiscalización y estos temas judiciales que hemos evocado y hablemos ahora sobre política, porque ustedes son ambos dirigentes políticos de sus respectivos partidos y mañana tienen que participar en una importante sesión parlamentaria, es decir, el voto de confianza al nuevo gabinete. Y, sin embargo, sabemos hoy que una de las 6 bancadas Frente Amplio ha ido precisando, por no decir las cosas con más severidad, su postura y hace saber que no ha tomado todavía una decisión después de la reunión que sostuvieron con el primer ministro Zavala. ¿Cómo ven ustedes la actitud del Frente Amplio y la de las otras bancadas frente al voto de confianza? Particularmente, no porque esté aquí presente compartiendo este escenario, esta tribuna importante ante el país, con un colega congresista del partido de gobierno, y volviendo a repetirle que hay que tratar nosotros de ser justos y equitativos en estas circunstancias, primero tenemos que asumir una actitud muy madura, y me quiero referir a la bancada mayoritaria que tiene hoy este Parlamento, que nuestra función principal que nos han delegado es
fiscalizar al gobierno, aparte de entregar nuestras leyes. Pero el gobierno tiene que empezar a gobernar. Y para que empiece a gobernar, existe un mandato constitucional que se llama venga, explique sus políticas y le damos el voto de confianza. No le podemos poner una tarjeta amarilla menos una roja antes de que ellos jueguen el partido. Y esa madurez tiene que pasar por una definición mañana que espero no sea entre el color rojo y el color ámbar, sino que tiene que darle... Para que no sepan esos detalles cromáticos, oposición u abstención. Así es, así es. Entonces hay que darle la confianza que el pueblo le ha investido a este gobierno hace pocos meses y donde nosotros, por una cuestión constitucional, simplemente tenemos que darle el pase para que ellos puedan realizar su gestión. Con respecto a Frente Amplio, ahora que también es una fuerza importante de expresión popular, creo que a esta altura del partido, faltando pocas horas para poder definir y escuchar esto, de repente nos ha faltado el gesto del fair play, hablando en términos deportivos, y por más discrepancias que podamos hacer, mañana es el día también de darle los aportes, ¿no? Ellos van a definir algo, pero también sabe que, señor, no es un cheque en blanco, ahí tiene que haber temas medioambientales, vamos a estar muy atentos a que no exista ningún lobby de por medio, vamos a estar presentes para poder hacer este equilibrio que el pueblo nos ha mandado. Y finalmente le digo, mi bancada, o mejor dicho, Elías Rodríguez, como persona yo conscientemente vengo diciendo esto, a mí me toca brindarle un voto de confianza porque el pueblo ya se lo dio. Y sin esto no puede caminar este gobierno. Así es que, asumiendo una actitud madura y oportuna como corresponde, mañana hay que escucharlos, hay que aportar y luego hay que fiscalizarlos para que realicen una función en nombre del país que ya lo necesita. Su sueño del presidente, ¿quién se va a oponer? Que sea un país moderno, que exista agua y desagüe. Bueno, mañana lo escucharemos cómo, le apoyaremos y después iremos corrigiendo, iremos apoyando, iremos criticando constructivamente, denunciando aquello que haya que hacerlo, porque ese es nuestro papel en el Parlamento. Congresista Eresi, su caso es un poco diferente porque usted es miembro de la bancada oficialista, de manera que no se puede dudar de por dónde... De repente está dudando, ¿no? Hay que preguntar. Va a ir su voto, pero ¿cómo ve la actitud de las otras bancadas y en particular la del Frente Amplio, que, recordémoslo, es la segunda bancada en nuestro Parlamento desde el punto de vista cuantitativo, naturalmente? En primer lugar, yo debo partir de una premisa. El gobierno, el presidente Pedro Pablo Kuczynski tiene la legitimidad del voto popular. Partiendo de esa premisa, el Congreso de la República, al inicio de un gobierno, es obvio que lo que corresponde frente a lo que es un mandato popular es el otorgamiento del voto de confianza. Por supuesto que el gobierno tiene que cumplir con presentar el día de mañana cuáles van a ser las acciones de gobierno que se van a realizar en el corto, en el mediano y en el largo aliento en los sectores que son importantes para la ciudadanía. ¿Qué es lo que nos va a decir el primer ministro en el tema de la seguridad ciudadana? ¿Cómo vamos a combatir la delincuencia y cómo vamos a devolverle la tranquilidad a la ciudadanía? ¿Cómo vamos a reactivar la economía, generar empleo, apoyar a la pequeña, a la mediana empresa, una reforma tributaria que sea y que convierta a la SUNAT no en un ente perseguidor, sino ente amigable, que el ciudadano mire con confianza y pague sus impuestos porque siente que es un deber ciudadano y no es porque lo están agarrando o ahorcando? Es decir, mañana vamos a escuchar al gobierno y yo estoy seguro que la calidad de la conformación del gabinete ministerial va a demostrar que vamos con una propuesta seria para el país y que va a dar resultados en el corto, mediano y largo plazo. Sin lugar a dudas, creo que PPK es un hombre que tiene las cualidades morales y la habilidad y la experiencia como para hacer un buen gobierno en el Perú. Pero ahora yo quiero hablar del Congreso. Todo el país el día de mañana nos va a mirar y nos va a escuchar. Y yo creo que todas las fuerzas políticas el día de mañana tenemos que hacer un esfuerzo por ofrecerle a la ciudadanía un debate serio, un debate sin insultos, un debate sin calificativos, un debate que sea ejemplar para nuestros ciudadanos. Mañana no solamente van a estar prendidos de la televisión adultos, nos van a mirar jóvenes. Esta es nuestra oportunidad para darle más puntos al Congreso en su aprobación y legitimarlo. Así es que, sobre el tema de la bancada del Frente Amplio, yo respeto, creo que es respetable su posición de decir vamos a escuchar antes de dar el voto de confianza. Es una posición respetable desde nuestro lado. Creo que corresponde
el asumir una posición tolerante frente a la crítica. Mañana nosotros como bancada vamos, por supuesto, por el voto de confianza y vamos a escuchar a nuestros colegas del Parlamento con el espíritu de tolerancia que corresponde. Vamos a escuchar críticas, vamos a escuchar las advertencias respecto de los peligros y los riesgos que puedan existir en el gobierno, por supuesto. Vamos a escuchar, pero creo que lo que corresponde como deber no solamente constitucional, sino ético respecto a una votación que la población le ha dado y de la legitimidad que el pueblo le ha dado al gobierno del presidente Kuczynski, estoy convencido que el Congreso de la República le dará el voto de confianza al gabinete ministerial que preside Fernando Zavala. Congresista Rodríguez, algunos dirigentes de su partido, el APRA, dijeron que el APRA podría jugar un rol de bisagra entre la mayoría parlamentaria fujimorista y el oficialismo de PPK. ¿Piensa que hasta ahora, en estas semanas que tenemos ya de Parlamento funcionando, ha podido jugar este rol? ¿Se han aceitado eventuales roces? Yo quiero decirle a usted que ese término que también estoy aprendiendo a conocer, esbozado por un líder histórico de mi partido, demanda una circunstancia en la cual nosotros, a pesar de ser un número relativamente de 5 pequeño, pero que podamos engarzar estas posiciones. Por ejemplo, por eso compartimos nosotros la mesa directiva del Congreso de la República. Estamos de acuerdo en apoyar... Con su persona, como vicepresidente. Así es, estamos dispuestos a apoyar al gobierno del Parlamento por parte de los fujimoristas, haciendo una buena agenda, promoviendo los temas como el día de hoy. Vamos siendo expeditivos, nos corresponde ratificar a la superintendente, vamos haciendo la comisión para que se evalúe el defensor del pueblo. Bueno, estando en esas mecánicas, estuvimos en la discusión de la Comisión de Ética y tuve la oportunidad junto a otros parlamentarios de experiencia manifestar de que, no obstante el derecho que tiene ganado el fujimorismo numéricamente expresado en las ánforas y por lo tanto le da derecho a la proporcionalidad que es inmensa, no podíamos dejar la pluralidad de lado. Y en esa pluralidad ganamos ayer gracias al gesto de los fujimoristas de que se organice algo que pueda ver con mejores ojos la población. Solamente 4 miembros sobre 9, es decir, decidieron no ser mayoría en esa comisión de ética. Y ese es un buen gesto, y ese es un buen síntoma, y eso es algo que debe ir ilustrando y ser ejemplo para otras posiciones que se debe tomar en el camino. Yo le aseguro, el día de mañana nuestra posición va a ser mucho más reflexiva, porque tenemos también experiencia de oposición y experiencia de gobierno. Y creo que nuestros criterios a la hora de discutir una serie de temas no van a ir directamente a soslayar por algún hecho de compartir con un adversario una posición. Nosotros vamos a cumplir ese rol, tenga usted la plena seguridad. Estamos gobernando el Parlamento con los fujimoristas por una agenda pro país y estamos también dispuestos a darle la confianza directamente porque en esta circunstancia sí lo merece. Pero también, por ejemplo, aparte de los temas que ha hablado Salvador tan importantes de seguridad, economía, hay que hablar de la descentralización, el tema de la corrupción, el tema de la infraestructura. Entonces hay mucha esperanza en que le vaya bien al señor Pedro Pablo Kuczynski y que pueda finalmente pues hacer que estos sueños se conviertan en realidad con nuestra ayuda. Mientras que en el Parlamento nosotros también estaremos haciendo que los fujimoristas y los demás tengamos una construcción de una agenda legislativa en beneficio del país, poniendo las urgencias, y en las urgencias estamos todos. Perfecto, miraremos con mucha atención esto mañana. Tenemos que hacer una pausa y cuando regresemos, otro aspecto importante de nuestra vida pública es la calidad de los servicios y en particular el de la salud, que ha sido severamente puesto a prueba a partir del caso de la joven Shirley Meléndez, venida de Amazonas para curarse de ciertos cálculos renales y que se ha visto implicada en una situación que luego comentaremos. Pausa y volvemos con la quinta noticia. Quisiera que el presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos nos hable sobre el caso de Shirley Meléndez. ¿Cómo ve usted lo que ha pasado? Hay muchas instituciones implicadas ahora en este caso particular. Bueno, es un caso dramático. Realmente
mi solidaridad con una mujer que ha sufrido una verdadera desgracia en su vida. Se me ponen los pelos de punta de pensar que una cosa así pueda pasarle a alguno de mis seres queridos, a mis hijos, mis padres. Es impresionante. Sin embargo, creo que hay que resaltar, a diferencia de lo que fue el gobierno anterior, en donde se ocultaron estos hechos y en donde esta mujer estaba prácticamente sola, intentando hacer valer un derecho respecto de una, por lo menos hay un indicio, podemos decir, hay indiciariamente la muy alta probabilidad de una negligencia médica, y el presidente de la República sale al frente en la defensa del ciudadano de a pie. Y a mí me parece que esto es un hecho a resaltar porque hace muchos años que yo no veía a un político en un alto cargo salir a defender a un ciudadano de a pie respecto a un problema y además de comprometerse, de llegar al fondo y tomar las medidas que correspondan para que estos casos no se vuelvan a repetir. Evidentemente hay circunstancias en las que, por ejemplo, un paciente que es entubado y se le aplica una anestesia, tiene una reacción inesperada, alérgica, y se produce un hecho lamentable, un deceso o una situación no esperada, a pesar de haber hecho el riesgo quirúrgico. Son hechos que pueden suscitarse, emergencias que se pueden dar. Lo que aquí es condenable, más allá de que, como ha señalado la jefa de salud, la señora Bafigo, que viene del gobierno anterior y que entiendo que en los próximos días el presidente... es renunciante ya, ¿no? El presidente nombrará al nuevo jefe de ese sector tan importante, que depende además del Ministerio de Trabajo. Así es que me parece que es importante que el gobierno haya tomado cartas en el asunto, que el presidente haya removido todo y que se esté tomando cartas en el asunto y que a partir de esto hagamos una reflexión de la importancia del relanzamiento del sistema de salud en nuestro país y de algo que le escuché al presidente el domingo cuando estábamos en Arequipa por el aniversario de la blanca ciudad de Arequipa, a quien le reiteramos nuestros saludos desde acá, la tierra de mis padres. Y entonces él señaló en un centro de salud regional que fuimos a visitar, de un importante programa en la televisión, que uno de los problemas de la salud no es solamente el tema de la infraestructura, sino la ausencia de gerencias de los hospitales. O sea, se cree que el médico más calificado para realizar una intervención quirúrgica para el corazón es el mejor gerente para un hospital determinado, y entonces se produce el hecho de que puede ser un buen médico, pero no es un buen gerente. Necesitamos aplicarle al sistema de salud gerencia pública eficiente, principios de la administración que implican... Es una de las grandes promesas de esa revolución social. Quisiera destacar también una frase que dijo el presidente de la República: cuentas con mi compasión por lo poco que ella puede valer. Poco frente a la magnitud de los daños sufridos. Es dramático. Aunque sea el presidente de la República, el consuelo es, digamos, moralmente... Es mínimo frente a lo que ha pasado. Congresista Rodríguez, ¿cómo ve usted este tema? El congresista Heresia ha hecho referencia a lo que no salía a luz antes de este gobierno. Hay un tema de plazos acá, porque estamos hablando de actos médicos que ya tienen varios meses. Sí, y eso duele, y eso no podemos permitirlo. Conozco que también, al igual que hay esfuerzos importantes por salvar vidas, por hacer buenas prácticas, por realizar gestos importantes, estos lamentablemente se ven tirados por los suelos ante esta circunstancia que es inaceptable, como ha dicho el presidente, y que yo también valoro que lo haya dicho. No quedaba de otra forma también. Nosotros tenemos que ser humanos ante estas circunstancias, hecho que no puede volver a repetirse, y por más indemnización que se pueda brindar al final a estas personas, no pueden cambiarle la vida que el día de hoy está llevando. Entonces, si esto se ocurrió antes, tuvo que haber ya un pronunciamiento de la Superintendencia de Salud o de los órganos correspondientes a efectos de dejar las cosas claras tal y cual son.
verdaderamente. Se habla de un catéter, se habla de una práctica en un lugar inadecuado. Finalmente, tal vez como conclusión, aparte de que esto se debió solucionar antes, es de que la historia de Shirley, como de otras personas que hoy están saliendo por los medios de comunicación, que es lo que permite conocer y darnos cuenta la humanización de los servicios que deben brindarse, no deben volver a repetirse. Son casos que la verdad nos llama la atención poderosamente y efectivamente hay que establecer medidas inmediatas a efectos de que las cosas se corrijan en su momento. Es una lamentable forma de aprender a que las cosas tienen que ser mejor. Pero también le digo, en Esalú yo he sido testigo de cómo han hecho esfuerzos por otro lado, muy buenos, pero lo que ha ocurrido, las vacaciones de alguien que coincidieron al momento de la operación, desdice, y claro, entras por unas piedras en los riñones y terminas sin tus extremidades. Es totalmente lamentable y aquí hay que aclarar las cosas. Congresista Neresi, le corresponde la palabra del fin, así como expresó su confianza, su esperanza en que el Congreso esté a la altura. La revolución social, que es la revolución de los servicios públicos, mantiene la esperanza. Pero por supuesto, creo que estamos en una época y en un momento de la historia de la gobernabilidad de nuestro país, en el gobierno de una persona que ha demostrado capacidad gerencial en los lugares en los que ha estado y que tiene muy claro, cuando hemos estado en Arequipa o lo hemos visto en otras ciudades, en Puno, en Juliaca, el conocimiento de la realidad nacional que tiene nuestro presidente es vasto y yo tengo plena confianza de que él, el premier Fernando Zavala, el presidente del Consejo de Ministros y el equipo de ministros que ha designado el presidente van a estar a la altura de las circunstancias. Bueno, sabremos más mañana por la noche cuando hayamos visto cómo reacciona cada una de las bancadas y cómo es el voto que se da frente al pedido de confianza que solicitará Fernando Zavala. Muchas gracias, señores congresistas. Creo que todos debemos tener la fe, y más él que es Salvador y nosotros que estamos ahí para apoyar. Y usted que es Elías, que subió al cielo en cuerpo y alma. Muchas gracias, congresistas, por su presencia. Buenas noches y le damos cita mañana para una nueva versión de las 5 de las 7. Buenas noches.